Buenos días. Primera vez en Arequipa, muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo quiero, antes de empezar, eh, pedirle permiso para hacer dos cosas. Lo primero es hacer un chequeo de edades para saber quiénes estamos aquí. Entonces les voy a pedir, quien haya nacido después del año 2000, mano en alto. Ok. Quien haya nacido entre el 70 y el 2000. Ok. Ya vamos a ver por qué eso es importante. ¿Alguien de antes del 70? Muy importante. Las generaciones sociológicamente se definen en 25 años. La segunda cosa que voy a hacer es pedirle disculpas porque hay algunas cosas que están en inglés en la presentación, pero este es un campo en el que es difícil funcionar solamente en español. Entonces yo quiero hablarles sobre gobernanza digital. Y aquí hay un montón de cosas muy complicadas. Gobernanza es complicadísimo, digital es complicadísimo, pero la esencia de esto es muy sencillo, que es cómo usamos estas capacidades para transformar la vida de las personas de una forma positiva. De eso se trata. Entonces, yo quiero empezar y yo voy a organizar la presentación en tres partes. Lo primero es entender dónde estamos en esto. Y yo quiero invitarlos un poquito a la reflexión personal sobre cómo es que nuestras vidas están cambiando en estos tiempos. No vida 100% digital. Ahí ya estamos viendo, yo estoy viendo publicidades en Perú de 100% digital, pero eso no es cierto, las vidas son híbridas. Estamos en cuerpo y estamos también en este mundo digital. Pensemos por un momento, por ejemplo, el email, el correo electrónico. ¿Y cuándo fue la última vez que nosotros enviamos una carta por correo postal? Pensemos en WhatsApp, ¿verdad? Incluso cuán rápido el WhatsApp ha desplazado a los mensajes de texto. El WhatsApp está cambiando la manera como hacemos llamadas. Pensemos, por ejemplo, en cómo buscamos información, ¿verdad? Antes había una enciclopedia en casa o una biblioteca, una biblioteca, y ahora tenemos Google. Bromeamos y decimos el tío Google, ¿no? Pero podemos pensar en todas estas cosas. ¿Cómo vemos una película? Antes íbamos al cine. Incluso los más jóvenes se acuerdan un poco de ir al cine, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vemos una película? Netflix, YouTube, ¿verdad? Y eso nos cambia. Pero lo importante es ver que esto también, cómo hacemos compras. El pedidos ya, Rappi, podemos poner una orden o una orden de comida, ¿verdad? O como cuando hacemos una compra por Amazon, las compras por Internet, las compras de bienes. Sí, y esto, si nosotros pensamos en un momento en términos personales, acuérdense cómo era hace apenas 5 años. Incluso los más jóvenes acá, si usted tiene 25 años, hace 20 años, recuerda cuán diferente era esto. Esto es algo que está cambiando muy rápido. Y lo que está detrás de esto es una cantidad de tecnologías, ¿verdad? Y eso es lo que yo llamo que estamos cambiando a una velocidad vertiginosa, em, que cambia la manera como buscamos información, cómo nos conectamos con personas, cómo buscamos entretenimiento, cómo buscamos, cómo aprendemos, cómo trabajamos. Entonces está cambiando la manera como vivimos y por eso es que yo hablo de nuestras vidas híbridas digitales. ¿Qué está? Y aquí, solamente para darse un poquito, y estamos tratando de conectarnos primero en este nivel más personal, más emocional, esto es una representación de cómo se activa la gente en Twitter en un periodo de 24 horas. Es decir, estamos conectados a lo largo del mundo a través de una plataforma, en este caso Twitter, que conecta a gente de todas partes, en ciclos, porque además no estamos despiertos todos al mismo tiempo en este mundo. Entonces, lo que está detrás de esto, y yo para mí es importante ayudar y para pensar en gobernanza digital, este tema de en dónde estamos en esta marejada. Es decir, aquí hay cosas que están pasando que están fuera de nuestro control y no son cosas nuevas. Se habla de este tema de la revolución industrial y probablemente han oído este tema de la cuarta revolución industrial. Es decir, cuando vemos, y esto es un proceso que ha acelerado el cambio de cómo vivimos las personas. La primera revolución industrial es la revolución de la máquina del vapor, que es de finales del siglo XVIII. Después es la revolución de la electricidad y la combustión y el desarrollo masivo de los carros, ¿verdad?
En el año 69, y ya les voy a mostrar por qué esa fecha es importante, empieza la revolución digital, que realmente no toma cuerpo sino hasta mediados de los 80, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos viviendo, pero estamos ya involucrados, ya estamos pisando lo que se llama la cuarta revolución industrial, que es este mundo de la inteligencia artificial, y una cantidad de otras tecnologías que están cambiando la manera como vivimos. Entonces, esto es un proceso. Les quiero dejar algunas imágenes de este proceso. Se masificaron los carros. ¿Y qué pasó con los carros? Este es un mapa de los caminos en el mundo. Es decir, la disponibilidad de carros puso a los gobiernos a construir caminos y así es como son los caminos hoy en día. Y fíjense cómo hemos cambiado los seres humanos cómo se ve la Tierra. También es cierto que no hay la misma densidad de caminos en todas partes. Por eso a quien le gusta la aventura se va a estos lugares donde no hay caminos, ¿verdad? Pero eso, todavía esto es algo que está cambiando, pero esto es una revolución que empezó a principios del siglo XX. La revolución de la electricidad. Esto es un compuesto de fotos satelitales y muestra el consumo eléctrico en el mundo. Entonces también está sumamente esparcido, no está igualmente distribuido, hay zonas mucho más iluminadas que otras. Hay una parte de esto que tiene que ver con la densidad de población y otra tiene que ver con el consumo eléctrico. Ya van a ver por qué esto es importante, porque lo digital requiere la electricidad. Vamos a ver lo digital. El año 69 es muy importante porque es el año en que se hace la primera conexión de Internet. Y en este momento eso era un proyecto militar. O sea, para que también entendamos el rol de los gobiernos en todo esto. En el año 84, 15 años después, ya está conectado muchos centros en Estados Unidos y empiezan a hacer algunas conexiones internacionales, que entiendo que la primera fuera de Estados Unidos fue Israel. Esto es en el 93, la conectividad digital. Y fíjense también cómo está muy concentrada en algunas zonas del mundo. Entonces, estos son unos cambios que están viniendo a su propio ritmo y que están llegando a nosotros de distintas formas. Esto es un mapa del ITU, de cómo es la infraestructura digital en este momento. Lo que son los verdes, esos son los cables submarinos. Y bueno, hemos de nuevo cambiado la faz de la Tierra con esta infraestructura, que es lo que está debajo, es lo que nos posibilita usar el Google, lo que nos hace posible conectarnos en Netflix. Es que si no tuviéramos esto no lo podríamos hacer. Entonces, nuestras vidas están cambiando muy rápido por encima de un cambio tecnológico que no está necesariamente bajo nuestro control, ni tampoco sobre el control de los gobiernos nacionales, incluso y sobre todo en países como de América Latina. Esto solamente porque es como que el New Age, esta es la penetración de 5G en el mundo en este momento. Entonces tiene la misma estructura. Estados Unidos y Europa primero, después viene Asia, India sí se ha montado rapidísimo en este proceso y miren la fuerte que es la penetración en Brasil y en Chile. Entonces, detrás de estas historias hay unas historias de brechas, esas desigualdades. Y es muy importante cuando nosotros pensamos sobre todo en temas de gobernabilidad y gobernanza, que estemos conscientes de las desigualdades que están involucradas en esa tecnología. Todavía estamos trabajando en la brecha de acceso a la electricidad. Hay 746 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la electricidad y más o menos 1.8 billones que tienen electricidad, pero son lo que se llama pobres de electricidad. O sea, su electricidad es muy fluctuante. Significa que no es confiable. Ese tipo, o sea, cuando tú tienes electricidad sí no puedes tener una nevera porque los picos te la revientan. Y en el mundo del Internet estamos hablando que hay 2.9 millones de personas que no están conectadas. 4.9 millones sí están conectadas. Entonces, ese es este mundo de las brechas de acceso. En América Latina, para acercarlo un poco, también tenemos brechas de acceso muy importantes, aunque ha habido una gran ampliación en la cobertura de banda ancha y por tanto con la velocidad de conexión,
Ya cuando vamos viendo el acceso en casa, 58%, las casas con computadoras, porque una cosa es conectarse al internet desde un teléfono, otra desde una computadora, y fíjense el porcentaje de gente que está en trabajos que son que se pueden hacer remotamente. Entonces, esto es un tema muy importante y cuando nosotros lo vemos desde el PNUD, siempre tenemos que pensar en esto. Entonces, ¿cuál es nuestro marco de principios? Y en FLEET están en muchos lugares los temas de las ODS. Entonces, los marcos de principios es, bueno, tenemos los ODS como un marco de referencia de cosas que son deseables para todos, ¿verdad? Que se firmó en el 2015. Tenemos más recientemente lo que se llama el SDG Digital Agenda, que es una colaboración del ITU, de PNUD, del BID, que es cómo nos aseguramos que los temas digitales se alinean a crear beneficios en línea con los ODS, ¿no? Y el otro marco de principio, que en español se dice no dejar a nadie atrás, en inglés leave no one behind, es uno de los principios también de la acción de Naciones Unidas, y es que hay que pensar en quienes van más adelante y hay que pensar también en los que quedan más atrás. Y hay que diseñar políticas para cerrar esas brechas. Entonces, desde el PNUD, y si primero fue un poco, bueno, cómo estamos usando esto y cómo se ven los mapas del mundo en que estamos viviendo, yo ahorita, esta segunda parte, les quiero ofrecer un poquito cuál es el marco para entender lo que estamos, cómo entendemos esto. Y esto es el marco que se ha desarrollado en el PNUD, se llama el Compás Digital. Ahí está la página web si quieren ir a verla. Pero básicamente tenemos el tema de la transformación digital inclusiva en el centro y hablamos de 5 pilares. Los pilares de cómo las personas y las empresas usan la tecnología, que tiene que ver con esto que hablábamos al principio. O sea, hay un Netflix y hay una persona como tú y como yo que estamos usando Netflix para distraernos, ¿verdad? Después hay un espacio, que es el espacio de la conectividad y la regulación, que son el espacio de las grandes políticas. La regulación son cosas que se tienen que hacer usualmente con congresos, ¿verdad? Es una regulación muy compleja en un campo que está cambiando muy rápido. Por ejemplo, la Unión Europea se acaba de sacar una regulación sobre derechos digitales y este tipo de cosas, y ya, por ejemplo, ya no, que tomó 3 años de negociaciones, pero no incluye inteligencia artificial. ¿Entienden? Porque aquí las cosas están pasando muy rápido. Y igual por el área de conectividad son grandes inversiones de infraestructura y ahí uno necesita asociaciones público-privadas y ese tipo de cosas. Pero este último punto es lo que yo pienso que es el centro de nuestra sesión de ahora, que es qué hacemos con los gobiernos en este mundo digital. Porque necesitamos que los gobiernos funcionen de manera diferente, ¿verdad? No podemos, o sea, esta transformación no es posible sin un cambio también en el sector del gobierno, en distintas cosas. Entonces, esta es la manera como nosotros vemos el trabajo en el digital, en el PNUD. Hacemos lo se llama Digital Readiness Assessment, unos evaluaciones de alistamiento digital. La oficina del PNUD en Perú está trabajando para posicionar, hacer este assessment en Perú. No se han hecho en Perú, se ha hecho como en 130 países del mundo. Y lo que nos dice es un poquito un mapa de, bueno, dónde debería el gobierno poner las prioridades desde el punto de vista de cambio, ¿verdad? Entonces, eso es como las cosas grandes. Y estas cosas se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer con los gobiernos nacionales, con los congresos, con los gobiernos subnacionales y locales. Hay muchos espacios de cambio. Y aquí yo quiero llegar a la tercera parte de mi conversación con ustedes sobre este tema de gobernanza digital y es cómo le entramos a este tema de cambiar los gobiernos. Y yo les quiero hablar del grupo que yo dirijo, que se llama SIGOP, Sistemas para la Gobernabilidad. Nuestro foco es gobernabilidad e innovación digital. Y esto es un grupo que ha estado trabajando desde principios de los 90. Que además debo decir que este grupo empezó en Perú y después se fue a nivel regional. Y en estos 30 y pico de años hemos trabajado en más de 30 países, más de 180 instituciones públicas. Es decir, ha sido una cosa, hemos hecho más de 450 proyectos de transformación de instituciones públicas. Y aquí el tema es, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar la capacidad de respuesta de esas instituciones públicas? Y nuestro insight ha sido que lo que hay que cambiar son los procesos. Porque cuando uno está del lado de afuera, uno como ciudadano, es muy fácil decir,
pero es que los gobiernos no funcionan, es que viene una gente y todo sigue igual. La realidad es que gestionar un gobierno es dificilísimo. El gobierno de un país como Perú es mucho más grande que la empresa más grande que Perú. Y además el presidente o la presidenta tiene mucho menos poder para actuar que el CEO de una empresa. Y eso es algo que uno no entiende desde afuera. En un gobierno hay muchísimos intereses, hay sindicatos, hay regulaciones. Cambiar las regulaciones requieren apoyo en los congresos. Entonces el asunto es qué podemos hacer en el medio de todo eso. Y nosotros nos hemos enfocado por procesos, cambiar la manera como las personas trabajan en las instituciones públicas. Y en proceso nosotros nos enfocamos en 3 cosas. Primero, ¿cuáles son los procesos de dirección? ¿Cuáles son los procesos de prestación de servicio? Los trámites, los servicios que efectivamente nosotros necesitamos como ciudadanos. Y después, ¿cuáles son todos esos otros procesos que apoyan la funcionalidad del sector público? Y aquí yo les quiero contar varios ejemplos. Estamos trabajando, por ejemplo, con Guatemala. Proceso político muy complejo, que me imagino que ustedes también pueden reconocer. Nuevo presidente tomó funciones en enero, con dudas hasta el último momento si iba a poder tomar posesión por la complejidad política. Estamos trabajando con la Oficina de la Presidencia en el mecanismo de gestión para las 12 prioridades presidenciales. Entonces, ese es el tipo de cosas. ¿Y qué es lo que hacemos? Es hilar entre la presidencia y los distintos ministerios las líneas de reporte, las líneas de colaboración y hilar con todo eso un dashboard que te permite ver cómo estamos y le permite al presidente destrancar los puntos que están trancados. Y muy interesante, él tuvo que quitar de su agenda todos los temas que requerían cambio legislativo porque no tiene apoyo en el Congreso. Igualmente estamos trabajando en Trinidad con ese mismo enfoque para la implementación de la estrategia digital para el país, que los países de nuestra región han ido aprobando este tipo de estrategias y son estrategias que quieren cambiar todo. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Transformación Digital y 9 ministerios y agencias en todos sus procesos. Entonces son cosas masivas. Estamos trabajando a nivel, por ejemplo, de prestación de servicios con Honduras, en la transformación del ecosistema de inversiones, todos los trámites para el registro y operación de las empresas. Eso es un trabajo con más de 25 instituciones lideradas por 2 ministerios y que ahí es donde está la dificultad del funcionamiento del sector público, ¿verdad? De ese mismo tipo de trabajo hemos trabajado varios años con la ciudad de Cartagena y lo digo aquí para pensar también en Arequipa, en la transformación de la atención de ciudadanos y los trámites de la ciudad. Porque además para el funcionamiento de una ciudad como Cartagena, quienes de ustedes la conocen, es una ciudad alegre, con muchísima personalidad, que hay fiestas en las calles, pero cada fiesta necesita un permiso, porque si no hay permiso, la policía no está atenta. O, por ejemplo, la fiesta se hace en un lugar donde después puede haber un incendio. Entonces, para la seguridad de las personas, para poder uno ir a Cartagena y disfrutar una fiesta en la calle como uno merece, tiene que haber un proceso de permisología detrás. Bueno, esas son las cosas que estamos haciendo y para cada ciudad son diferentes, pero funcionamiento de empresas son muy importantes, pero todas las cosas, documentos de identidad, certificado de residencia, los programas de asistencia, hay muchísimas cosas que tienen detrás justamente todos estos trámites, ¿no? Y en este último grupo de cosas, de los procesos de apoyo, hemos trabajado, por ejemplo, en El Salvador, también una situación política complicada, con el Ministerio de Educación. Clave para la calidad de la educación. ¿Qué trabajamos con ellos? Expedientes de los maestros, los procesos de concurso para los puestos a trabajo de los maestros. Porque podemos pensar en cosas maravillosas en lo digital, pero si el niño que está en la escuela, el maestro que tiene que darle matemáticas, resulta ser que nunca estudió matemáticas porque está ahí de profesor interino, porque no se consiguió a la persona adecuada, ese es un niño que pierde el futuro en este espacio, ¿verdad? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que hay muchísimas dimensiones en que tenemos que ayudar a cambiar a los gobiernos. Y eso yo creo que es el punto principal acá. Y voy a estar por aquí el resto del día si quieren conversar conmigo. Yo quiero dejarles en qué pensar, porque entiendo que todo el proceso de FLEET es para pensar qué es lo que podemos hacer. Y yo quiero dejarle 2 ideas muy, muy
Primero, hay que usar la oportunidad que hay. A veces uno dice, pero es que no es ideal, no es perfecto. No, el mundo no es perfecto. Hay que ser oportunista. ¿Y qué significa oportunista? Para quitarle cualquier sentido negativo. Hay que saltarle a la oportunidad. Y la oportunidad puede ser un alcalde o una alcaldesa que quiere hacer algo o un director técnico, ¿verdad? Es decir, esa oportunidad que hay y por ahí entrar, aunque no sea perfecto, sistémico para hacer el gran cambio que va a transformar todo en un año. Y lo segundo es que hay que conseguir lo que se llama en inglés your band of brothers. Ustedes tienen que conseguir su grupo de amigos, de cuates, de panas con los que van a meterse en esto. Y eso fue lo que hizo Sigop, que se armó un equipo originalmente de 4 personas, ahora somos 42 personas en 18 países, ¿verdad? Y eso, es decir, eso es lo que te da la fortaleza para hacer innovación. Y esto es algo con lo que empezamos y que también quiero cerrar. De hecho, es nuestro eslogan en este momento. Muchísimas gracias.